Voy a hablar en este video del gran problema que actualmente hay con el uso de esteroides y todo el marketing, publicidad, dinero y las grandes empresas que lo apoyan. Hace tiempo que pensaba en un video de este tipo, pero debido a que la temática de mi canal es de entrenamiento para boxeo, deportes de contacto y artes marciales, y es el fitness y el culturismo los que lideran el consumo de esteroides, lo había ido dejando pasar. Ahora bien, como en mi área de trabajo fui testigo de un hecho relacionado con estos esteroides con malas consecuencias y también debido a la muerte de Alfredo Martín, más conocido como Villano Fitness, y también Jo Linder, conocido como Yo Aesthetic, he decidido hacer este video. Un día, en mi puesto de trabajo, recibí un llamado de uno de los mejores gimnasios de Vigo, que es donde vivo. Acudí inmediatamente y me encontré que un adolescente de unos 15 o 16 años se había caído al suelo tal como si fuese un saco de patatas, y su respiración me dejó asombrado, perplejo, ya que nunca había visto algo similar. Hice mi trabajo, llamé a emergencias, expliqué en detalle el estado del joven, coloqué al chico en la posición que me indicó la médico, aislé el lugar para que la gente que entraba y salía no obstaculizara el paso al querer ver lo que sucedía. Busqué su identificación y a través del mismo gimnasio conseguí comunicarme con sus padres. Recogí 2 frascos, uno de Sustanón 250 y otro de Primobolan. Preguntando a uno de los jóvenes que decía ser su amigo, me enteré que el desmayo se había producido tras tomar las dosis de Sustanón 250 y Primobolan. Y también otro de sus amigos me llevó hasta su taquilla, que estaba completamente abierta y donde había bastantes frascos, la mayoría de esteroides anabólicos. Regresé a donde se encontraba el joven desmayado, acompañado de su grupo de amigos, cuando vi que uno de ellos se acostó en uno de los bancos del lugar y se tiró largo a largo, mientras que otro decía sentirse mal. Me puse nervioso. No sabía muy bien qué hacer. Volví a llamar a emergencias y expliqué la nueva situación, con 2 personas más afectadas. Me dijeron que enviarían 2 ambulancias más. 2 de los muchachos de aquel grupo que estaba al lado de los caídos me di cuenta que hablaban como si tuviesen una piedra en la boca. En aquel momento estaba muy nervioso. Me acordé de la madre de los sanitarios que tardaban tanto en llegar. Hablé pestes del sistema sanitario español. Días después, revisando las cámaras, pude calcular el tiempo real que había tardado la ambulancia en llegar y apenas pasaban los 4 minutos, o sea, dentro del tiempo estipulado dentro de la ciudad de Vigo. Lo que sucede es que en estos casos el tiempo parece más largo de lo que realmente es. Los sanitarios, al atender a los pacientes, priorizaron a los 2 más graves. Atosigaban con preguntas a los 2 muchachos del grupo que quedaban sin caer, qué habían tomado, qué dosis, y su correspondiente bronca para que no mintieran. Les metían miedo diciéndoles que no taparan nada, les explicaban que dependiendo de lo que dijeran su amigo se quedaba o se iba. Llegaron otras 2 ambulancias y se hicieron cargo de todo, por lo que decidí llamar a la policía. Podía haber un delito en toda aquella situación. Hablé con el inspector de guardia, que tras escucharme atentamente me dijo que mandaría una patrulla para ver qué sucedía. Me di cuenta que el inspector no me tomó muy en serio. No le pareció que la situación fuera tan grave como yo decía. Estaba acostumbrado a los comas etíricos y a las sobredosis que por lo general solucionaban los mismos sanitarios. A todo esto ya había algunos familiares de los chicos que estaban siendo atendidos por los sanitarios y los escuché amenazando con denunciar al gimnasio. Por experiencia sabía que en los momentos de tensión la gente amenaza con demandar, pero finalmente son pocos los que lo hacen. Además, no encontraba la relación entre el desmayo de los jóvenes con el gimnasio, a menos que alguien perteneciente a dicho gimnasio les proporcionara aquellos anabolizantes, cosa que no creía. Conocía bien a aquellos trabajadores y no me parecían personas que pudieran hacer eso, aunque claro está, nunca se sabe.
La llegada de los dos policías alborotó a varios clientes del gimnasio, sobre todo adolescentes y jóvenes que rodeaban a los dos policías contándoles lo que había pasado. Quedé impresionado como todos aquellos chicos hablaban de esteroides con la policía sin la más mínima precaución. No soy abogado ni conozco de leyes, pero sé que algunos de los esteroides anabolizantes que había allí eran ilegales y no tenía claro cuáles podían ser las consecuencias legales de un consumidor y de un vendedor. Los dos jóvenes policías, aguantándose una sonrisa, preguntaban y repreguntaban no solo de los esteroides que habían causado el desmayo de varios chicos del gimnasio, sino quiénes eran los que lo usaban y sobre todo cómo los conseguían. Los adolescentes de Vigo, si no los conoces, se comportan cuando andan en grupo alejados de sus casas y familias como tipos duros. Usan frases que sacan de las redes sociales y de canales de series, adoptan poses que creen que le darán miedo a los demás. Hasta pueden llegar a pelearse a golpe tendido para demostrar los cojones que tienen. Históricamente los vigueses fueron tipos duros, un puerto desde donde se partía a cuanta guerra hubiese, a cualquier conquista, y a marineros que no se arrugaban ante el bestial trabajo de la pesca en cascarones de madera. Supongo que esta tradición quedó, pero los jóvenes vigueses de hoy en día de duros no les queda nada, sin malicia, picardía ni mala fe. Aquellos chavales hablaron abiertamente con la policía. Los dos jóvenes policías, muy alegres y orgullosos de la información que habían conseguido, llamaron a su superior, al cual informaron y escuché cuando le dijeron que vendría un inspector. El inspector de policía llegó e inmediatamente empezó a hablar con todos los jóvenes, que estaban esperando debido a que los jóvenes policías les habían incitado a quedarse. Noté la experiencia del inspector, que hizo sentir a los jóvenes que no pasaba nada y consiguió que todos hablaran abiertamente, mostrando lo que personalmente consumía, pero lo más importante, cómo lo conseguían. Quedé totalmente impresionado. Los jóvenes abrían sus taquillas y mostraban con orgullo todos aquellos frascos: anadrol, metiltestosterona, sustanón, trembolona, clomid, winstrol, etcétera, etcétera, etcétera. Todos eran expertos, todos hablaban fluidamente de química, pero uno de ellos parecía un profesor universitario impartiendo clases, con la única contradicción de que solo tenía unos 17 años. Sabía que en los gimnasios los chavales usaban esteroides anabólicos, pero al nivel que había en aquellas taquillas jamás me lo había imaginado. El uso de química en aquel gimnasio era masivo. Lo que quedaba por saber era quién las vendía. Esa fue la pregunta que el inspector del Cuerpo Nacional de Policía hizo con más énfasis, y la respuesta fue la más sorprendente: nadie. Todos compraban aquellos productos vía internet. Hay varias páginas a donde puedes pedirlas y hasta te envían los esteroides a la casa. En realidad hay muchísimas, pero supuestamente hay 5 que garantizan la calidad de sus productos y son reconocidas internacionalmente. Tuve mis dudas, cómo era posible que productos supuestamente ilegales se vendieran libremente y, lo que era peor, había sitios donde un supuesto coach te aconsejaba los anabólicos más recomendables y seguros. Vi cómo los policías identificaban a las familias que habían manifestado su intención de denunciar, también a los jóvenes que habían sufrido aquellos desmayos y, por supuesto, al representante legal del gimnasio que supuestamente iba a ser denunciado. Y, por supuesto, a todos aquellos jóvenes vigueses que, emocionados, habían hablado más de la cuenta y habían facilitado información personal a los policías, por lo que podrían meterse en un problema legal si aquello acababa en denuncia. Tarde se dieron cuenta aquellos jóvenes vigueses que ante un policía hay que callarse y repetir una y otra vez: no sé nada, no tengo ni idea. Algunos se molestaron cuando les pidieron documento nacional de identidad, nombre y sus datos de contacto. A todo esto había venido una ambulancia más y se estaban yendo a uno de los hospitales más grandes de Vigo. Por lo que escuché, había 2 chavales en estado muy grave, 2 en estado menos grave, pero uno en estado crítico.
Los sanitarios, la verdad, daban muy mal pronóstico para el joven al que atendieron primero. Al día siguiente hablé con un conocido sobre el tema que había sucedido y que entrenaba en el gimnasio, y conocía todo lo que sucedía con el tema de los anabólicos en el gimnasio. Me explicó que no era tan fácil conseguir los anabólicos, pero finalmente, sabiendo cómo hacerlo, se podía comprar cualquier químico, aunque fuera ilegal. Buscamos las páginas que ya sabíamos desde donde se vendían. Rellené el formulario que pedía la página. Hice clic en el enlace que decía que me llamarían, esperé y a los 40 segundos recibí la llamada. Un tipo con voz muy gruesa me habló, haciéndome preguntas y repreguntas. Me di cuenta que no trataba de venderme nada, sino que sus preguntas iban dirigidas a saber quién era yo y si era fiable. Fue evidente que no le di confianza. Yo dije que quería hacer un ciclo para principiantes con testosterona, enantat, nandrolona, dianabol, tamoxifen y LIP52 para intentar engañarlo. Pero evidentemente el tipo no se fiaba y me dijo que no vendían ese tipo de esteroides, que me recomendaban creatina, metalproteinasa, dimetilamina. En definitiva, no conseguí que me lo vendieran. Mi amigo, al día siguiente, hizo un pedido en la misma página y no tuvo ningún problema. Todos los esteroides anabólicos que pidió le fueron vendidos. Claro, ya era conocido y le tenían confianza. Fue evidente para mí que los esteroides anabólicos se venden libremente por internet con unas precauciones mínimas. Durante días tuve en la cabeza aquel incidente, tanto por saber lo que sucedía con los jóvenes que habían sufrido aquella intoxicación, como por la manera tan fácil con la que se conseguían los esteroides anabólicos. Me propuse investigar por mi cuenta sobre aquel tema. Había intentado comprar por internet los esteroides anabólicos, pero no los conseguí, a pesar de ver con mis propios ojos cómo otras personas los adquirían sin ningún problema. Por mi trabajo conozco la estructura del tráfico y venta de drogas, donde el camello, o sea el vendedor de drogas o burro, caballo, pesquero, como quieras llamarlo, es el último del eslabón de la cadena. Hasta intuyo quién y dónde en Vigo lo vende. El problema era que no había camello al vender esteroides anabolizantes. Aquello me hizo sentir viejo, anticuado, que ya tenía que ir pensando en la jubilación. En mi trabajo diario tenemos cámaras de vigilancia desde donde se controla todo el enorme local de 4 plantas y 2 sótanos, y de una extensión más o menos grande. Tenemos un sistema de reconocimiento facial que si tomamos la imagen de la cara de una persona que se vea en alguna de las cámaras, el sistema lo reconocerá y cada vez que entre al recinto nos generará una alerta y nos avisará. Al día siguiente del suceso de la intoxicación de los menores, vi a un tipo de esos que te ponen en alerta. Nada más los miras, no estaba mal vestido ni andaba sucio, todo lo contrario. Vestía ropa moderna y de marca y usaba complementos muy caros. Tenía esa chulería típica del delincuente que le va bien económicamente. La mirada era la de un perdonavidas que miraba con desprecio a cualquiera que usara un uniforme. Busqué la cara de ese tipo en las cámaras y generé una alerta para que me avisara cada vez que aquel ejemplar de macho entrara en mi recinto de trabajo. Mi investigación prosiguió. Usé a un amigo para que intentara hacer una compra de esteroides por la página que sabíamos que mucha gente lo hacía. Yo mismo hice otro intento, desde otro ordenador y dando otro teléfono diferente y camuflando mi voz al hablar. Y todo fue en vano. Nada, el que estaba al otro lado del teléfono solo me vendía suplementos alimenticios y fármacos legales. Durante los siguientes días hice que varias personas que nunca habían comprado esteroides llamaran y ninguno pudo hacer la compra. El sistema para hacer la llamada era algo complicado. Se llamaba y a los 40-60 segundos recibías una contestación. Una voz mecánica te hacía varias preguntas como por ejemplo si ya habías comprado, código de compra, etc. Y después una persona real hablaba contigo. Te explicaban que si era la primera vez
necesitaban hacer un registro y tomar tus datos. Lo típico para registrarse en cualquier web. Después de todo aquello te decían que el sistema tardaría entre 15 a 40 minutos para que pudieses acceder a la compra. Para ello te llegaría un mensaje a tu teléfono. El mensaje llegaba y te permitía el acceso a la tienda, pero solo productos legales. Estuve pensativo mucho tiempo. No entendía cómo los químicos ilegales se vendían en Internet, pero no era posible acceder a la página donde todo el mundo las compraba. Estando en mi trabajo, atento a otros problemas, vi que el sistema del ordenador de control había hecho varias alertas por la persona que días antes había marcado. Anoté en una libreta todas las veces que aquel tipo había ido al lugar, tanto el día como la hora exacta. Lo bueno de las imágenes es que puedes hacer un seguimiento por todo el recinto sin que se entere aquel chulo de playa. Ya en mi casa, con aquel papel en la mano, analizándolo, repentinamente me percaté que había muchas veces que aquel tipo había ido a mi centro de trabajo y coincidía con los momentos exactos que yo o mis amigos habíamos hecho las llamadas a la página donde se hacían los pedidos de esteroides, aunque yo nunca había conseguido comprarlos. Emocionado volví a mi centro de trabajo y revisando las grabaciones antiguas pude ver que los momentos donde se llamaba, después de esperar el tiempo que te exigían para darte acceso a la página, llegaba siempre aquel tipo. Pensé un plan, hablé con mi amigo que hacía pedidos por internet y le planteé la situación. Él me habló de otro compañero que entrenaba en el gimnasio, pero que nunca había tomado esteroides, y se fijó un día para hacer la llamada desde donde yo trabajaba, para poder hacer el seguimiento con las cámaras sin ser visto, y fijamos también un sitio exacto para hacer las llamadas desde donde había varias cámaras con distintos ángulos. Aquel compañero que haría la llamada estaría solo, en una mesa de una cafetería donde había 3 cámaras que enfocaban desde 3 ángulos diferentes y tendría un bolso con el logo del gimnasio que había allí al lado. Se hizo la llamada y en apenas 18 minutos aquel chulo apareció. Hizo contacto visual con el que llamaba y durante toda la tramitación aquel tipo estuvo hablando por teléfono y cuando guardó su móvil fue que el compañero pudo acceder a la compra de esteroides. Al fin pude averiguar que aunque no hay un camello que venda los esteroides, sí hay alguien que cuida que solo clientes reales interesados sean los que acceden a la página y no la policía o cualquier persona que quiera investigar en este negocio ilegal. Llamé a un amigo policía con el que muchas veces había colaborado y le pasé la información, pero su respuesta me sorprendió. Ya lo sabemos. Hace poco murieron 2 referentes de Internet respecto al culturismo y al fitness, Villano Fitness y Yo Aesthetic, que en la comunidad fitness de habla hispana afectó mucho más que la interminable lista de fisicoculturistas muertos en el último año. Parece que la mortandad que causan los esteroides no es razón para un revuelo ni indignación social. El marketing y publicidad les lava la cara totalmente. He buscado la lista de los fisicoculturistas famosos muertos en el año 2023 y me salió una de 21 fallecidos. De esos, hay 5 que por su edad podrían no estar relacionados con los esteroides, pero el problema es que esa lista es de los que compitieron al más alto nivel. Ni Villano ni Yo Aesthetic aparecían en ella. En una búsqueda más intensiva encontré muchos más. Joel Linder, Gustavo Badel, Justin Vicky, Larissa Borges, Daniela Rabiela, Neil Currin, Cristian Figueiredo, pero cuando busqué además en otros idiomas se me hizo interminable esta lista, pues en Japón murió Katsuya Kitamura, en Checoslovaquia Alena Kaisonova, Jody Anglo y dejo de dar nombres. La IFBB, que es el organismo más grande de fisicoculturismo, no realiza pruebas antidoping a sus atletas, incluso indirectamente fomenta su uso.
En otros organismos más relacionados con las artes marciales, por ejemplo la UFC, se confía en la USADA para que haga dichas pruebas, pero el que conozca ese mundo por dentro sabe que hay muchas formas de saltarse dichos controles. Solo hace falta dinero y algunos trucos para hacerlo. Los fisicoculturistas son los conejillos de Indias para que esta poderosísima industria de los esteroides obtengan la información para crear productos más potentes y avanzados. Cuando tuve en mis manos la responsabilidad de entrenar a competidores, fui muy estricto respecto al uso de sustancia. Jamás permití su uso mientras no se fuese profesional. Un punto de suma importancia es que los esteroides anabólicos deben ser recetados por profesionales de la medicina. Un endocrino es imprescindible, pero el gran problema es que hay que pagarlos. En España la Seguridad Social no cubre estos gastos y en Latinoamérica, en los países que conozco, tampoco. Por lo que inyectarse esteroides anabólicos sale caro. La mayoría opta por automedicarse. Los profesionales médicos serios recomendarán dosis que para un profesional del culturismo o del fitness le causará risa. Hay un punto de enganche en estas sustancias. Un joven que lo prueba por primera vez siente la diferencia casi inmediatamente. La sensación de ir al gym y poder levantar más peso que los días previos, cansarse menos, recuperarse antes, hace que quieras tener esa sensación todo el tiempo. Después vienen los efectos secundarios, acné, retraso en el crecimiento de adolescentes, presión arterial alta, colesterol, etc. En este punto, si no se da marcha atrás, se entra en una adicción, que además plantea el problema de que se necesita aumentar las dosis para poder sentir que hay avances. Aparte de que estos jóvenes se convierten en predicadores de esta secta satánica del esteroide. Para un joven adolescente, entrar en un gimnasio es relacionarse con una secta del esteroide, donde sus miembros le predicarán los grandes beneficios de su uso y ocultará sus grandes problemas. Después están todos esos youtubers a los que siguen estos adolescentes que les recomiendan todo tipo de química, haciéndoles creer que serán como los grandes campeones en apenas unos meses. Si practicas algún arte marcial e incluso te gusta competir, o quizás algún deporte de contacto, no necesitas para nada usar esteroides anabólicos. Ahora bien, ten en cuenta que si visitas las redes sociales, estas están totalmente manipuladas. Fíjate bien que hay muchos deportes que son muy beneficiosos, que si los practicas te serán de mucha utilidad y podrás desarrollar tus capacidades físicas reales al máximo. Sé objetivo. Mira cualquier video de Villano Fitness y Joan Prades y te darás cuenta que no son capaces de correr 1 kilómetro seguido. No tienen resistencia aeróbica. Si te gusta hacer deporte, te darás cuenta que toda la publicidad, el marketing y lo que se ve en redes sociales es gym, fitness, culturismo y suplementos alimenticios. Hay muchos deportes: ciclismo, remo, halterofilia, correr o andar, natación, fútbol o las nuestras, artes marciales, boxeo, kickboxing, muay thai, etc. Pero si ves la información que hay en internet sobre ellas, son apenas unas cuantas páginas y canales de YouTube que no pueden vivir de esos temas, mientras que si buscas fitness, culturismo y suplementos alimenticios, hay docenas y docenas de canales y páginas donde todos ganan dinero en mayor o menor medida, que te impulsan al fitness y al culturismo con su gran cantidad de variantes. Y si te convencen de que te inscribas en un gimnasio, lo siguiente que harán es hacerte creer que necesitas esteroides anabolizantes. Si utilizas Google te darás cuenta que el buscador, si tratas temas deportivos, no da los resultados que la mayoría de la gente quiere ver, sino que da los resultados de quien paga más, y si buscas los temas deportivos, siempre acabarás en algo relacionado con el fitness o el culturismo. Las empresas legales e ilegales que venden esteroides anabolizantes financian el fitness y el culturismo. Hacen una publicidad bestial para que cada persona que quiera hacer deporte vaya a un gimnasio y allí los jóvenes, y no tan jóvenes, que pertenecen a esa secta donde los dioses son culturistas y los gurús, los entrenadores personales,
que te van a llevar al nirvana con pura química. Has llegado al final de este video, espero te des cuenta que lo que te enseño en él no se encuentra por todo internet, y en realidad en ningún otro sitio, ningún profesional te va a mostrar lo que aquí se enseña, de una manera libre y gratuita, básicamente, porque esto no le conviene a nadie sacarlo a la luz. Espero que colabores conmigo, tan solo dándole a me gusta, compartiendo este video, y suscribiéndote a mi canal, y si lo aprecias, hazte miembro.